Antes de comenzar esta historia, apoya el canal, deja tu like, suscríbete si aún no lo has hecho y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando este relato. No importa dónde estés, porque lo que estás a punto de oír puede estar ocurriendo en cualquier lugar, incluso donde todo parece absolutamente seguro. Esta es la historia de un hombre que estaba convencido de haber eliminado todos los riesgos posibles. Un hombre rico, poderoso y meticuloso. Un hombre que tenía cámaras en cada pasillo, sensores en cada puerta, empleados cuidadosamente seleccionados y una rutina organizada al minuto. Creía que el dinero no solo había comprado comodidad, sino protección total. Y durante mucho tiempo, nadie se atrevió a cuestionar esa creencia. Ni siquiera él. La casa era un símbolo de control. Alta, cerrada, vigilada día y noche. Nada entraba sin ser visto. Nada salía sin quedar registrado. Para los vecinos, aquella residencia era una fortaleza moderna, un lugar donde nada malo podía suceder. Para él, era la prueba de que había vencido al caos. Sus hijos crecían allí rodeados de todo lo que el dinero podía ofrecer: educación exclusiva, personal atento, seguridad privada. Dormía tranquilo pensando que había hecho todo correctamente. Que había cumplido su deber. Que sus hijos estaban a salvo. Pero existe un error común entre quienes viven rodeados de control: confundir vigilancia con atención. Las cámaras captan imágenes, pero no emociones. Los sistemas de seguridad detectan intrusiones, pero no perciben el miedo. Y fue precisamente en ese espacio invisible, donde el dinero no llega, donde algo empezó a suceder sin ser notado. Porque mientras él observaba pantallas, gráficos y reportes, dejaba de mirar lo más importante: el comportamiento silencioso de sus propios hijos. Al principio, nada parecía fuera de lugar. Risas en los pasillos, juguetes en el suelo, rutinas cumplidas. Los empleados hacían su trabajo con eficiencia. Todo funcionaba como una máquina perfectamente ajustada. Para cualquier visitante, aquella familia representaba éxito, orden y estabilidad. Y fue justamente esa apariencia impecable la que se convirtió en el mayor escudo del problema que crecía dentro de la casa. Porque cuando todo parece perfecto, nadie busca grietas. Entonces ocurrió la visita inesperada. No fue un extraño, ni una amenaza externa, ni alguien forzando una entrada. Fue una visita común, casi trivial. Alguien que entró por la puerta principal, saludado con cortesía, recibido sin desconfianza. Y esa persona, en pocas horas, percibió algo que meses de vigilancia electrónica no habían mostrado. No fue una escena evidente. No fue algo explícito. Fue una sensación incómoda. Un detalle fuera de lugar. Un silencio que no encajaba con el ambiente. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses en esto: ¿cuántas veces confiamos más en sistemas que en señales humanas? Quédate, porque esta pregunta es la clave de todo lo que viene después. A partir de ese día, la certeza del millonario comenzó a resquebrajarse. No de forma brusca, sino silenciosa. Algo que siempre había creído, que el dinero garantiza seguridad, empezó a mostrarse incompleto. Porque el peligro no venía de fuera. No venía del portón, ni de la calle, ni de desconocidos. Estaba oculto precisamente en el lugar donde él creía tener control absoluto. Y lo más inquietante de todo era que llevaba ocurriendo mucho más tiempo del que imaginaba. Esta no es solo la historia de un hombre rico. Es la historia de la ilusión de que el control puede reemplazar la presencia. Y lo que aquella visita inesperada estaba a punto de revelar cambiaría para siempre la forma en que él veía su casa, a sus hijos, y a sí mismo. La visita no dijo nada de inmediato. No hizo preguntas incómodas ni señaló errores evidentes. Se limitó a observar. Y fue precisamente esa observación silenciosa la que empezó a desarmar la seguridad del millonario.
Porque mientras él explicaba con orgullo cada sistema, cada protocolo, cada inversión en seguridad, la mirada del visitante se detenía en detalles que no aparecían en ninguna pantalla. Los niños, por ejemplo, no se acercaban con la naturalidad esperada. Permanecían a cierta distancia, atentos, midiendo cada gesto. No era timidez común. Era cautela. Una cautela que no combinaba con el entorno supuestamente protegido en el que vivían. El millonario no lo notó al principio. Estaba demasiado ocupado mostrando cifras, hablando de tecnología, describiendo cómo cada rincón de la casa estaba cubierto. Para él, la seguridad era un concepto técnico, medible, cuantificable. Todo lo que podía fallar había sido previsto. O al menos eso creía. Lo que no había previsto era que la seguridad emocional no responde a protocolos. No se activa con sensores. No se compra con contratos. Se construye con presencia, con atención real, con tiempo compartido. Y eso era justamente lo que empezaba a faltar. El visitante percibió algo más. Cada vez que uno de los empleados se acercaba a los niños, el ambiente cambiaba. No de forma dramática, sino sutil. Los cuerpos se tensaban. Las respuestas se volvían breves. Las miradas buscaban aprobación antes de hablar. Eran reacciones pequeñas, fáciles de ignorar para quien no las está buscando. Pero imposibles de pasar por alto para alguien sensible a los silencios. A los espacios entre las palabras. A lo que no se dice. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, ¿cuántas veces el verdadero problema no está en lo que ocurre, sino en cómo reaccionan quienes lo viven? Quédate, porque este detalle marcará todo lo que sigue. Con el paso de las horas, la incomodidad del visitante se hizo más evidente. No porque hubiera visto algo concreto, sino porque había sentido algo que no encajaba. Una sensación persistente de que la casa funcionaba como una empresa eficiente, pero no como un hogar plenamente seguro. Los niños obedecían, sí. Sonreían cuando se les pedía. Pero no se movían con libertad. No interrumpían. No improvisaban. Y esa contención constante no era normal para su edad. El millonario empezó a notar el contraste cuando la visita se lo señaló con cuidado, casi como una observación casual. Tus hijos son muy tranquilos, dijo. No como elogio, sino como constatación. Fue una frase simple, pero suficiente para sembrar una duda inesperada. Porque, de pronto, el millonario recordó momentos recientes, silencios prolongados, juegos interrumpidos, respuestas demasiado correctas. Cosas que había atribuido a buena educación, a disciplina, a estructura. Nunca a miedo. Esa noche, después de que la visita se fue, el millonario revisó las cámaras como tantas otras veces. Buscaba tranquilidad, confirmación. Y, en efecto, no encontró nada fuera de lugar. Ninguna escena alarmante. Ningún acto condenable. Todo parecía normal. Pero por primera vez, esa normalidad no lo calmó. Lo inquietó. Porque ahora sabía que las cámaras solo mostraban superficies. Y lo que empezaba a preocuparle no era visible. Los niños se retiraron a sus habitaciones sin el ruido habitual. Sin protestas. Sin risas. El millonario los observó desde el pasillo, intentando encontrar en sus gestos algo que le explicara la inquietud que sentía. No encontró respuestas claras. Solo una sensación nueva y molesta, la de no conocer del todo lo que estaba ocurriendo dentro de su propia casa. Y así, sin alarmas, sin amenazas externas, sin invasiones, la idea de que el dinero podía garantizar protección absoluta empezó a perder fuerza. No por un hecho concreto, sino por una duda que ya no podía ignorar. Una duda sembrada por una visita inesperada que había visto, no lo que estaba mal, sino lo que faltaba. A la mañana siguiente,
el millonario despertó con una sensación extraña que no logró sacudirse con su rutina habitual. Revisó mensajes, atendió llamadas, resolvió asuntos importantes, pero su mente volvía una y otra vez a la misma imagen, la mirada contenida de sus hijos durante la visita. No era una escena clara, no era un recuerdo preciso. Era una impresión persistente, incómoda, como una pregunta sin formular. Y cuanto más intentaba ignorarla, más presente se volvía. Porque las dudas que nacen del orgullo suelen ser silenciosas, pero profundas. Decidió observar más. No de forma evidente. No quería alterar el equilibrio que había construido durante años. Se limitó a estar más tiempo cerca, a escuchar conversaciones que antes habría pasado por alto, a mirar gestos mínimos. Y fue entonces cuando empezó a notar lo que siempre había estado allí. Los niños hablaban menos cuando ciertos empleados estaban presentes. Sus respuestas eran correctas, educadas, pero carentes de espontaneidad. Pedían permiso incluso para cosas pequeñas. Esperaban aprobación antes de moverse. No era disciplina saludable. Era contención constante. El millonario recordó algo que la visita había dicho casi al pasar: a veces, el exceso de orden también es una señal. En ese momento no le había dado importancia. Ahora, esa frase resonaba con fuerza. Porque el orden que tanto orgullo le había dado empezaba a parecerle rígido. Demasiado perfecto. Como si cualquier desviación estuviera prohibida, incluso sin que nadie lo dijera en voz alta. Aquí quiero que te detengas un segundo y pienses en esto: ¿cuántas veces confundimos obediencia con bienestar? Quédate, porque esta confusión está en el centro de todo lo que está ocurriendo. Una tarde, mientras caminaba por la casa sin rumbo fijo, el millonario se detuvo frente a una puerta entreabierta. Desde allí escuchó voces bajas. No gritos. No discusiones. Solo un tono contenido, firme, que no admitía réplica. No pudo distinguir palabras claras, pero sí reconoció algo en el silencio posterior: el sonido de pasos rápidos alejándose, seguidos de un suspiro ahogado. Cuando los niños salieron de la habitación, sus expresiones cambiaron al verlo. Sonrieron. Demasiado rápido. Demasiado ensayado. Y esa reacción, lejos de tranquilizarlo, confirmó que algo no estaba bien. Esa noche, intentó hablar con ellos de manera casual. Preguntas simples. Comentarios cotidianos. Pero cada intento encontraba una barrera invisible. Los niños respondían sin profundidad, evitando detalles, como si temieran decir algo incorrecto. El millonario sintió, por primera vez, que su presencia no era suficiente para que se sintieran seguros al hablar. Y esa sensación lo golpeó con más fuerza que cualquier amenaza externa. Porque significaba que el problema no estaba fuera de la casa. Estaba dentro. Y había crecido sin que él lo viera. Volvió a revisar los sistemas de seguridad. Alarmas activas. Cámaras funcionando. Registros impecables. Todo en orden. Pero ahora sabía que ese orden no garantizaba nada. Era un orden que protegía bienes, no emociones. Un orden que vigilaba espacios, no vínculos. Y esa diferencia empezaba a pesarle como una responsabilidad ignorada durante demasiado tiempo. Mientras apagaba las luces y la casa quedaba en silencio, el millonario comprendió algo inquietante: había construido una fortaleza tan eficiente que se había vuelto ciego a lo más importante. Había confiado tanto en el control externo que había descuidado la conexión interna. Y esa omisión, silenciosa pero constante, estaba a punto de cobrar un precio. Si estás escuchando esta historia hasta aquí, no te vayas. Porque el siguiente paso no será una sospecha más, sino el inicio de una revelación que obligará al millonario a cuestionar todo aquello que siempre creyó infalible. En los días siguientes, el millonario comenzó a experimentar algo que nunca había sentido dentro de su propia casa: desconfianza.
No una desconfianza dirigida a una persona concreta, sino a la imagen que había construido durante años. Cada pasillo, cada habitación, cada rutina empezó a mirarse bajo una luz distinta. Lo que antes le parecía eficiencia ahora le resultaba excesivo. Lo que antes llamaba orden empezaba a parecerle rigidez. Y esa transformación no ocurrió de golpe, sino como una suma de pequeños choques internos que ya no podía ignorar. Prestó atención a los silencios en la mesa, a la forma en que los niños reaccionaban cuando se mencionaban horarios o reglas. Notó que evitaban hacer preguntas, que aceptaban instrucciones sin discutir, incluso cuando no las entendían. Aquello, que antes habría interpretado como buena educación, comenzó a inquietarlo profundamente. Porque los niños no estaban aprendiendo a elegir, sino a obedecer sin cuestionar. Y esa obediencia absoluta no nacía del respeto, sino del temor a equivocarse. Aquí quiero que te detengas un instante y pienses, ¿desde cuando el silencio es una señal de que todo está bien? Quédate, porque esta pregunta acompaña cada paso que el millonario está a punto de dar. Una tarde decidió quedarse en casa sin avisar a nadie. No lo hizo con intención de sorprender, sino de observar sin filtros. Se sentó en una habitación contigua y escuchó conversaciones fragmentadas. No oyó gritos ni palabras duras. Oyó algo más inquietante, un tono constante, firme, que no dejaba espacio para réplica. Un tono que imponía sin levantar la voz. Y comprendió que el control más efectivo no es el que se ejerce con fuerza, sino el que se normaliza hasta parecer cuidado. Cuando los niños entraron a la habitación y lo vieron allí, se detuvieron por un segundo. No corrieron a abrazarlo. No se relajaron de inmediato. Lo miraron como si no supieran qué esperar. Ese instante fue suficiente para que el millonario sintiera una punzada de culpa. Porque entendió que, aunque había estado presente físicamente, había estado ausente emocionalmente. Había delegado demasiado. Había confiado sin supervisar. Y ahora estaba viendo las consecuencias. Esa noche, por primera vez, decidió no revisar las cámaras antes de dormir. Sabía que allí no encontraría respuestas. En su lugar, se sentó junto a la puerta de las habitaciones de sus hijos y escuchó. Escuchó respiraciones irregulares. Escuchó movimientos inquietos. Escuchó susurros que se apagaban rápidamente. Y entendió que la verdadera alarma nunca había sonado porque no estaba conectada a ningún sistema. El millonario comenzó a cuestionar algo que siempre había dado por sentado, la idea de que delegar es lo mismo que proteger. Comprendió que había confundido control con cuidado, estructura con presencia, dinero con seguridad. Y esa confusión, sostenida durante años, había creado un espacio perfecto para que algo invisible creciera sin ser detectado. Si estás escuchando esta historia y sientes una incomodidad difícil de explicar, no te vayas. Porque el siguiente paso llevará al millonario a enfrentarse con una verdad aún más dura. No solo había fallado en ver el problema, sino que estaba a punto de descubrir cuánto tiempo llevaba ocurriendo sin que nadie lo detuviera. El punto de quiebre no llegó con una confesión directa ni con una escena evidente. Llegó de una forma mucho más silenciosa, y por eso mismo más devastadora. Una noche, mientras acompañaba a uno de sus hijos a la habitación, el millonario notó algo que nunca antes había visto con claridad. El niño dudó antes de cerrar la puerta. No fue miedo a la oscuridad. Fue una pausa distinta, como si necesitara asegurarse de que alguien estaba allí. Ese gesto mínimo, casi imperceptible, fue suficiente. Porque ningún sistema de seguridad puede explicar por qué un niño necesita confirmar presencia para sentirse a salvo. Esa noche, el millonario no durmió. No por ruido, ni por amenazas externas, ni por preocupaciones financieras. No durmió porque, por primera vez, permitió que una idea incómoda tomara forma completa. Había confundido protección con control durante demasiado tiempo.
Había creído que eliminar riesgos visibles era lo mismo que garantizar bienestar. Y ahora entendía que lo más importante había quedado fuera de su ecuación. Nadie había entrado por la fuerza. Nadie había roto una cerradura. Y aún así, algo se había quebrado dentro de su casa. Al día siguiente, tomó una decisión distinta a cualquier otra que hubiera tomado antes. No llamó a técnicos. No revisó contratos. No ajustó protocolos. Decidió observar sin intervenir, escuchar sin corregir, estar presente sin imponer. Quería ver lo que ocurría cuando el control se aflojaba apenas un poco. Y fue entonces cuando las señales comenzaron a hacerse más claras. Los niños hablaban en voz baja incluso cuando no era necesario. Se miraban antes de responder. Ajustaban sus palabras como si existiera una respuesta correcta que no debía equivocarse. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses en esto. ¿Qué tipo de seguridad crean niños que temen equivocarse incluso cuando no hay peligro? Quédate, porque esta pregunta define el corazón de lo que viene después. El millonario empezó a recordar situaciones pasadas que había archivado sin atención. Cambios de humor repentinos. Comentarios ambiguos. Dibujos infantiles que mostraban orden excesivo o figuras rígidas. Todo aquello que había interpretado como disciplina o madurez ahora adquiría un significado distinto. No era crecimiento acelerado. Era adaptación al miedo. Y esa revelación lo golpeó con una mezcla de culpa y urgencia. Comprendió entonces que la visita inesperada no había revelado el problema, sino que había encendido la luz para que él pudiera verlo. Porque el verdadero fallo no estaba en los sistemas, ni en los empleados, ni en la casa. Estaba en su propia certeza incuestionada. En la creencia de que el dinero podía reemplazar la presencia, la escucha, el vínculo real. Y aceptar eso fue más difícil que cualquier amenaza externa. La fase 01 termina aquí, no con una respuesta definitiva, sino con una conciencia nueva. El millonario ya no podía volver a mirar su casa de la misma manera. Algo se había desplazado dentro de él. Y cuando una certeza cae, no lo hace sola, arrastra consigo todas las demás. Si has llegado hasta este punto, no te vayas. Porque en la parte 2, el millonario dejará de observar en silencio y comenzará a actuar. Y lo que descubrirá no será fácil de aceptar, pero será imposible de ignorar. Si esta historia ya te hizo cuestionar algo, suscríbete al canal y deja tu like ahora mismo. Y dime en los comentarios, ¿crees que el exceso de control puede convertirse en una forma de abandono emocional? La decisión de actuar no fue inmediata, pero tampoco fue postergada indefinidamente. El millonario entendía que cualquier paso en falso podía reforzar exactamente aquello que quería desmantelar, el miedo silencioso que había aprendido a operar sin dejar huellas. Por eso, eligió un camino que nunca había considerado antes. No el del control, no el de la autoridad, no el de las órdenes. Eligió el de la observación consciente y la escucha real. Algo completamente ajeno a la forma en que siempre había resuelto problemas. Comenzó a modificar pequeños detalles de la rutina, casi imperceptibles. Pasaba más tiempo con sus hijos sin agendas ni objetivos claros. No hacía preguntas directas. No buscaba confesiones. Simplemente estaba allí. Compartía silencios, caminatas breves, momentos sin estructura. Y en ese espacio, los niños empezaron a comportarse de manera distinta. No más libres aún, pero sí menos tensos. Sus cuerpos se relajaban cuando él estaba cerca. Sus voces cambiaban de tono. Esa diferencia, tan sutil como constante, le confirmó algo fundamental: la seguridad no se activaba con protocolos, sino con presencia. Mientras tanto, el entorno seguía funcionando como siempre. Empleados cumpliendo tareas, horarios respetados, todo aparentemente normal. Pero ahora el millonario veía más allá de la superficie.
Notaba cómo ciertas figuras generaban reacciones distintas en los niños. No rechazo abierto. No llanto. Algo más complejo, anticipación. Una atención excesiva a lo que decían, a cómo lo decían, a cuándo lo decían. Era como si hubieran aprendido que cualquier palabra fuera de lugar podía tener consecuencias, aunque nadie las explicara en voz alta. Aquí quiero que te detengas un instante y pienses en esto. ¿Qué aprende un niño cuando siente que equivocarse nunca es una opción segura? Quédate, porque esta pregunta atraviesa todo lo que está a punto de revelarse. Una tarde, el millonario decidió quedarse en casa sin anunciarlo. No para sorprender, sino para observar desde otro ángulo. Se sentó en una habitación contigua y escuchó conversaciones fragmentadas. No oyó amenazas ni gritos. Oyó algo más inquietante, correcciones constantes, instrucciones innecesarias, un tono que no admitía error. Todo envuelto en palabras que, en apariencia, hablaban de orden y responsabilidad. Pero debajo de esa capa, se escondía una exigencia silenciosa de perfección. Los niños reaccionaban con una precisión que no correspondía a su edad. Respondían rápido. Ajustaban su postura. Medían cada gesto. Aquello no era disciplina saludable. Era adaptación. Una adaptación aprendida para evitar consecuencias invisibles. Y esa constatación fue un golpe duro para el millonario, porque comprendió que había confundido durante años la ausencia de conflicto con bienestar real. Esa noche, por primera vez, habló con sus hijos sin buscar respuestas concretas. Les habló de confianza, de errores, de la diferencia entre portarse bien y sentirse bien. No les pidió que contaran nada. Solo dejó claro algo esencial, que podían hablar sin miedo a equivocarse. Los niños no respondieron de inmediato. No sabían si creerle. Pero algo cambió. Sus miradas ya no evitaban las suyas. Y ese pequeño cambio fue suficiente para confirmar que el camino correcto no era confrontar de inmediato, sino desmontar el miedo desde la raíz. Si estás siguiendo esta historia, no te vayas. Porque a partir de ahora, cada detalle aparentemente insignificante comenzará a encajar. Y lo que el millonario descubrirá no será una amenaza externa, sino una verdad mucho más incómoda. El peligro creció protegido por la confianza ciega. Con el paso de los días, el millonario empezó a notar algo que antes habría ignorado por completo: el miedo no siempre se manifiesta como rechazo. A veces se disfraza de obediencia. Sus hijos no se quejaban. No desafiaban reglas. No mostraban rabia. Y justamente por eso, algo no encajaba. La tranquilidad que antes lo llenaba de orgullo ahora le resultaba inquietante. Porque entendía, con creciente claridad, que el verdadero bienestar infantil no es silencioso ni perfecto. Es espontáneo. Y esa espontaneidad estaba ausente. Decidió entonces observar las interacciones con mayor atención, sin interferir. Notó cómo los niños ajustaban su comportamiento dependiendo de quien estuviera presente. Cómo sus voces se volvían más bajas. Cómo evitaban hacer preguntas. Cómo esperaban instrucciones incluso para actividades simples. Nada de eso aparecía en las cámaras como una amenaza. Pero todo, visto en conjunto, revelaba un patrón de autocensura. Un patrón que solo se forma cuando el error deja de ser seguro. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses: ¿qué tipo de ambiente enseña a un niño que equivocarse es peligroso? Quédate, porque esta pregunta ilumina lo que viene después. El millonario comenzó a recordar escenas del pasado que ahora cobraban otro significado. Reuniones en las que sus hijos permanecían inmóviles durante horas. Eventos sociales en los que eran elogiados por su madurez. Comentarios de adultos que celebraban su comportamiento ejemplar. Todo aquello que antes era motivo de orgullo ahora se transformaba en señales de alerta.
Porque la madurez forzada suele ser una respuesta al miedo, no al desarrollo saludable. Una tarde, sin previo aviso, el millonario cambió el curso de la rutina. Canceló compromisos, cerró su despacho y se quedó con sus hijos. No para interrogarlos, sino para compartir tiempo sin estructura. Jugaron, caminaron, se sentaron en el suelo. Al principio, los niños miraban a su alrededor como si esperaran correcciones. Pero poco a poco, comenzaron a relajarse. Rieron. Improvisaron. Y en ese espacio inesperado, el millonario vio algo que no había visto en mucho tiempo: autenticidad. Ese contraste fue revelador. Porque demostraba que el problema no estaba en los niños, sino en el entorno que los rodeaba cuando él no estaba presente. Un entorno que funcionaba bajo una lógica distinta a la del cuidado. Una lógica donde la perfección era más importante que el bienestar. Y comprender eso fue doloroso, porque significaba aceptar que había delegado demasiado sin supervisar lo esencial. Esa noche, mientras observaba a sus hijos dormir, el millonario tomó una decisión silenciosa: no volvería a confiar únicamente en apariencias. No permitiría que la ausencia de conflictos se confundiera con seguridad. Sabía que el siguiente paso no sería cómodo. Implicaría conversaciones difíciles, posibles enfrentamientos y una ruptura con la imagen de control absoluto que había sostenido durante años. Pero también sabía algo más importante: no actuar sería una forma de complicidad. Si estás escuchando esta historia hasta aquí, no te vayas. Porque el siguiente detalle que el millonario descubrirá no vendrá de una observación casual, sino de una señal directa que cambiará el rumbo de todo. La señal directa no llegó como una acusación ni como una confesión clara. Llegó envuelta en una pregunta sencilla, casi inocente, formulada en un momento inesperado. Uno de los niños, mientras jugaban sin estructura en la sala, levantó la mirada y preguntó: ¿está bien si a veces no quiero hacer todo perfecto? El millonario se quedó en silencio por unos segundos. No porque no supiera qué responder, sino porque entendió el peso oculto de esa pregunta. No hablaba de tareas ni de reglas. Hablaba de miedo. De la sensación constante de estar siendo evaluado. Respondió con calma, asegurando que equivocarse era parte de aprender, que no había castigo por no hacerlo todo bien. El niño asintió, pero su expresión no cambió de inmediato. Era como si necesitara escuchar esa respuesta muchas veces para empezar a creerla. Ese instante confirmó lo que el millonario ya sospechaba: la presión no era ocasional, era constante. Y había sido interiorizada. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses en esto: ¿qué ocurre cuando un niño aprende a vigilarse a sí mismo incluso cuando nadie lo observa? Quédate, porque esta pregunta explica mucho de lo que está a punto de salir a la luz. A partir de ese día, el millonario empezó a escuchar con más atención lo que no se decía. Comentarios sueltos que aparecían y desaparecían. Frases incompletas. Cambios de tema repentinos cuando ciertas personas eran mencionadas. No necesitaban nombres para entender que había un foco claro de tensión. Y ese foco coincidía siempre con las mismas presencias, los mismos horarios, los mismos espacios. La repetición era demasiado consistente para ser casual. Decidió entonces hacer algo que nunca había hecho: hablar con uno de los empleados en privado, sin acusaciones, sin sospechas explícitas. Preguntas abiertas. Observaciones neutrales. La respuesta fue educada, correcta, excesivamente correcta. Demasiado cuidadosa. Como si cada palabra estuviera siendo medida. Esa cautela extrema, lejos de tranquilizarlo, reforzó su inquietud. Porque el miedo no se limita a los niños, se filtra en los ambientes donde el control domina. Esa noche, revisó recuerdos antiguos con una nueva mirada. Videos familiares, fotos, celebraciones. En muchas de ellas, los niños aparecían impecables, bien vestidos, serenos.
sonrisas contenidas, posturas rígidas. Todo lo que antes había interpretado como elegancia ahora se le revelaba como contención. No había caos infantil. No había desorden espontáneo. Y la ausencia de ese caos era, paradójicamente, la prueba de que algo estaba fuera de equilibrio. El millonario comenzó a aceptar una verdad incómoda: había construido un entorno donde la perfección era más valorada que la expresión. Y ese entorno había sido sostenido, reforzado y normalizado por personas en las que había confiado sin cuestionar. No porque fueran necesariamente malintencionadas, sino porque respondían a una lógica que él mismo había impuesto: resultados impecables, sin margen para error. Esa aceptación fue el inicio de un cambio profundo. Ya no se trataba solo de proteger a sus hijos de un posible abuso emocional. Se trataba de desmontar una estructura completa que había permitido que el miedo se confundiera con disciplina. Y esa tarea era mucho más compleja de lo que había imaginado. Si estás siguiendo esta historia, no te vayas. Porque en el siguiente paso, el millonario dejará de interpretar señales y comenzará a recibir confirmaciones. Y esas confirmaciones no vendrán de un solo lugar, sino de la convergencia de todas las dudas que hasta ahora había intentado ordenar en silencio. Las confirmaciones no llegaron de golpe, sino como una suma de detalles que, una vez unidos, ya no podían ser ignorados. El millonario comenzó a notar incoherencias pequeñas pero persistentes en los relatos de quienes rodeaban a sus hijos. Versiones ligeramente distintas sobre los mismos hechos. Explicaciones demasiado elaboradas para situaciones simples. Un esfuerzo constante por demostrar que todo estaba bajo control. Y ese esfuerzo, lejos de tranquilizarlo, le resultaba cada vez más sospechoso. Porque cuando alguien necesita justificar tanto la normalidad, es porque la normalidad ya no existe. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses: ¿qué suele ocultarse detrás de una perfección que necesita ser defendida constantemente? Quédate, porque esta pregunta marca el giro definitivo de la historia. Una tarde, mientras caminaba por la casa, el millonario encontró a uno de sus hijos sentado solo, mirando fijamente un juguete sin tocarlo. No parecía triste ni enojado. Parecía concentrado en no hacer nada mal. Se sentó a su lado sin decir palabra. Pasaron varios minutos en silencio hasta que el niño habló, casi en un susurro. Si me porto perfecto, nadie se molesta. Esa frase, breve y directa, fue más contundente que cualquier prueba tangible. Porque revelaba la lógica interna que se había instalado en su mente, la idea de que el afecto y la calma dependían del comportamiento impecable. El millonario sintió un nudo en el estómago. No por sorpresa, sino por confirmación. Aquello que había sospechado ahora tenía voz. No una denuncia explícita, pero sí una verdad emocional imposible de negar. Comprendió que el daño no había sido un evento aislado, sino un proceso gradual, sostenido en el tiempo. Un proceso que había prosperado gracias a la ausencia de conflicto visible y a la confianza ciega en la estructura que él mismo había creado. Esa noche, tomó una decisión silenciosa que cambiaría el rumbo de todo. No confrontaría de inmediato. No expondría a sus hijos a un choque frontal. Primero, debía asegurar que el espacio fuera verdaderamente seguro para que pudieran hablar sin temor a consecuencias. Empezó a reorganizar horarios, a reducir presencias, a estar más cerca de forma constante. No como vigilante, sino como protector real. Cada ajuste tenía un objetivo claro: debilitar la estructura del miedo sin provocar una reacción defensiva prematura. Los niños comenzaron a sentir ese cambio de inmediato. No sabían explicarlo, pero percibían que algo distinto estaba ocurriendo. Que ya no estaban solos con sus pensamientos. Que alguien estaba observando de verdad. Sus cuerpos respondieron antes que sus palabras. Se relajaron. Respiraron distinto. Y esos cambios, aunque sutiles, confirmaban que la tensión no era imaginaria.
El entorno, sin embargo, empezó a mostrar señales de incomodidad. Preguntas innecesarias. Intentos de reafirmar autoridad. Comentarios sobre disciplina y orden. El millonario escuchaba sin discutir. Sabía que cada reacción era parte del mismo patrón. Y ahora lo veía con claridad, la estructura que había construido para proteger estaba siendo utilizada para controlar. Si estás escuchando esta historia, no te vayas. Porque el siguiente paso no será una observación más, sino una acción concreta. Y cuando esa acción ocurra, ya no habrá forma de sostener la ilusión de que todo estaba bien. El punto de no retorno se manifestó en un momento cotidiano, precisamente porque ya no podía esconderse detrás de la normalidad. El millonario estaba presente cuando uno de sus hijos, al escuchar un paso en el pasillo, se irguió de inmediato y corrigió su postura sin que nadie se lo pidiera. No hubo regaño. No hubo indicación. Solo una reacción automática. Ese gesto, aprendido y repetido, fue la confirmación definitiva de que el miedo había sido internalizado. Y cuando el miedo se vuelve automático, ya no necesita vigilancia externa para operar. En ese instante, el millonario comprendió algo que lo atravesó con fuerza: no se trataba de un problema puntual ni de una persona aislada. Se trataba de una dinámica. Una forma de funcionamiento que había prosperado gracias a la rigidez, al silencio y a la idea de que la perfección era sinónimo de seguridad. Había permitido que su casa se convirtiera en un espacio donde el error no tenía lugar. Y en ese espacio, el miedo había encontrado terreno fértil. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, ¿qué pasa cuando un niño cree que debe estar siempre en control para merecer tranquilidad? Quédate, porque esta pregunta define el conflicto central que está a punto de estallar. El millonario decidió que ya no podía seguir observando sin intervenir. Pero tampoco actuaría de manera impulsiva. Sabía que cualquier confrontación mal planteada podría reforzar el silencio de sus hijos. Por eso, su primer acto fue uno de protección silenciosa. Cambió horarios, redujo interacciones, reorganizó la rutina con una excusa tras otra. No buscaba justificar nada ante los adultos. Buscaba ganar tiempo y espacio para que sus hijos se sintieran seguros de verdad. Los niños respondieron a esos cambios con señales claras. No hablaron de inmediato. No contaron todo. Pero comenzaron a respirar con más libertad. A moverse sin mirar constantemente alrededor. A equivocarse en pequeños detalles sin entrar en pánico. Esas reacciones eran la prueba más honesta de que el problema había sido real. Porque cuando el miedo desaparece, no deja un vacío dramático. Deja alivio. El entorno empezó a reaccionar. Preguntas más frecuentes. Comentarios defensivos. Intentos de reafirmar la narrativa de que todo estaba bien. El millonario escuchaba sin discutir. Había entendido que el verdadero conflicto no se resolvía con palabras, sino con decisiones sostenidas. Y su decisión era firme: no permitiría que la comodidad de los adultos se antepusiera a la seguridad emocional de sus hijos. Esa noche, habló con ellos con una claridad nueva. No pidió detalles. No exigió explicaciones. Les dijo algo simple y contundente: que nadie tenía derecho a hacerlos sentir mal por no ser perfectos, que el miedo no era una falta, y que él estaría allí para escucharlos cuando estuvieran listos. No prometió soluciones rápidas. Prometió presencia. Y esa promesa, por primera vez, fue creída. La fase 02 termina aquí, no con una revelación explícita, sino con una certeza irreversible. El millonario ya no dudaba de que algo había estado mal. Y esa certeza lo empujaría, en la parte 3, a enfrentarse directamente con las consecuencias de haber confiado ciegamente en un sistema que nunca estuvo diseñado para cuidar emociones. Si esta historia te está impactando, suscríbete al canal y deja tu like ahora mismo, y dime en los comentarios,
¿Crees que la disciplina puede convertirse en una forma silenciosa de miedo cuando no hay espacio para el error? La parte 3 comenzó con una decisión que, aunque silenciosa, cambió por completo el eje de la historia. El millonario dejó de intentar comprender solo con la cabeza y empezó a escuchar con el cuerpo. Ya no buscaba pruebas visibles ni confirmaciones externas. Había entendido que el daño que estaba enfrentando no siempre deja marcas claras, pero sí deja rastros emocionales profundos. Y esos rastros estaban por todas partes. En la forma en que sus hijos se movían. En cómo reaccionaban ante la mínima corrección. En el modo en que anticipaban errores antes incluso de cometerlos. Decidió entonces crear un entorno radicalmente distinto dentro de la misma casa. No compró nada nuevo. No instaló sistemas adicionales. No llamó a expertos de inmediato. Hizo algo mucho más difícil para alguien acostumbrado al control: desarmó rutinas. Permitió el desorden. Aceptó el ruido. Dejó que los horarios se volvieran flexibles. Al principio, los niños no supieron cómo reaccionar. Preguntaban si estaba bien ensuciarse, si podían dejar algo a medias, si no habría consecuencias. Cada una de esas preguntas era una prueba silenciosa. Y cada respuesta tranquila del padre era un ladrillo nuevo en una seguridad que había sido dañada. Aquí quiero que te detengas un instante y pienses, ¿qué tan profundo debe ser un miedo para que un niño pida permiso incluso para equivocarse? Quédate, porque esta reflexión acompaña todo lo que está a punto de revelarse. Con el paso de los días, comenzaron a surgir cambios que no podían fingirse. Los niños se equivocaban, y nada pasaba. Derramaban algo, y no había tensión. Se contradecían, y no eran corregidos con dureza. Poco a poco, sus cuerpos empezaron a relajarse. Sus voces recuperaron inflexiones olvidadas. Y en ese proceso, el millonario entendió algo crucial: el miedo no se había ido porque alguien lo hubiera enfrentado, sino porque había dejado de ser necesario para sobrevivir. Sin embargo, mientras ese pequeño refugio emocional se fortalecía dentro del núcleo familiar, el resto del entorno comenzó a sentirse incómodo. Algunas personas notaron el cambio. Comentaron que los niños estaban menos estructurados. Que parecían demasiado libres. Que quizás se estaba perdiendo el orden que antes los caracterizaba. El millonario escuchaba esos comentarios sin responder. Porque ahora veía con claridad lo que antes había confundido: el orden que exige perfección no protege, controla. Aquí aparece un punto clave que no debes perder de vista: cuando un sistema se sostiene gracias al miedo, cualquier gesto de libertad parece una amenaza. Quédate, porque este detalle explica las reacciones que vendrán después. Los niños, por primera vez en mucho tiempo, comenzaron a hablar sin rodeos. No de hechos concretos aún, sino de sensaciones. Me dolía la panza cuando tenía que hacer todo perfecto. Tenía miedo de que alguien se molestara. Pensaba mucho antes de hablar. Eran frases simples, pero cargadas de significado. El millonario no interrumpía. No pedía aclaraciones. No buscaba responsables inmediatos. Sabía que cada palabra era un acto de valentía, no una pieza de un interrogatorio. Esa noche, al quedarse solo, el millonario comprendió que ya no estaba investigando un problema. Estaba desmontando una estructura completa que había permitido que el miedo se normalizara. Y eso implicaba algo más que proteger a sus hijos: implicaba cuestionar todo aquello que siempre había considerado correcto, eficiente y exitoso. Si estás escuchando esta historia hasta aquí, no te vayas. Porque a partir de este punto, lo que comenzará a emerger no será solo una verdad incómoda, sino una confrontación inevitable con quienes ayudaron, consciente o inconscientemente, a sostener esa falsa seguridad. Conforme ese nuevo equilibrio empezaba a consolidarse dentro del núcleo familiar, el millonario comprendió que no podía proteger a sus hijos únicamente cambiando dinámicas internas.
La estructura externa que había sostenido la falsa seguridad seguía intacta. Y mientras esa estructura existiera, el riesgo de que el miedo regresara, de forma abierta o disfrazada, seguía presente. Por eso, decidió avanzar con cautela hacia el siguiente paso, observar cómo reaccionaba el entorno cuando el control comenzaba a diluirse. Las reacciones no tardaron en aparecer. Algunas personas se mostraron incómodas con la nueva flexibilidad. Comentarios sutiles, aparentemente inofensivos, comenzaron a surgir, que los niños estaban demasiado relajados, que necesitaban límites claros, que el orden anterior había sido más efectivo. El millonario escuchaba sin discutir. Sabía que esas observaciones no hablaban realmente de los niños, sino de la necesidad de ciertos adultos de mantener una estructura que les otorgaba poder y previsibilidad. Aquí quiero que te detengas un instante y pienses, ¿qué tipo de personas se sienten amenazadas cuando un niño deja de tener miedo? Quédate, porque esta pregunta ilumina las tensiones que están por estallar. En privado, el millonario comenzó a tener conversaciones cuidadosas con quienes estaban más cerca del día a día de sus hijos. No acusaba. No señalaba directamente. Planteaba escenarios hipotéticos, preguntaba por métodos, escuchaba respuestas. Y en esas respuestas empezó a detectar algo inquietante, una normalización del control emocional. Frases como, es por su bien, así aprenden, si no se les exige, se desordenan. Cada una de esas expresiones confirmaba que el miedo había sido utilizado como herramienta educativa, no como excepción, sino como norma. Los niños, mientras tanto, seguían recuperando espacio interno. Comenzaron a expresar desacuerdos pequeños. A decir que algo no les gustaba. A pedir explicaciones sin bajar la voz. Esos gestos, mínimos en apariencia, eran señales profundas de reparación. Y al verlos, el millonario reafirmó su decisión, no permitiría que nadie volviera a instalar el miedo como forma de control dentro de su hogar. Esa determinación lo llevó a tomar medidas más claras. Redujo presencias innecesarias. Reorganizó responsabilidades. Estableció nuevas reglas, pero no basadas en la perfección, sino en el respeto mutuo. Las normas dejaron de ser un fin y se convirtieron en un marco flexible. Para algunos, aquello fue desconcertante. Para los niños, fue liberador. Aquí hay algo importante que no debes perder de vista: cuando se desmonta una estructura basada en el control, quienes se beneficiaban de ella suelen reaccionar con resistencia. Quédate, porque esa resistencia pronto dejará de ser sutil. Una tarde, uno de los niños dijo algo que marcó un antes y un después: ahora puedo respirar. No lo dijo con dramatismo. Lo dijo como una constatación simple. Pero esa frase resumía todo lo que había ocurrido. El miedo no siempre se manifiesta como terror visible. A veces se siente como la imposibilidad de respirar con libertad. Y ahora, esa presión estaba cediendo. El millonario entendió entonces que el siguiente paso no sería cómodo. Implicaría confrontar no solo prácticas, sino creencias profundamente arraigadas. Y sabía que esa confrontación no podría posponerse mucho más. Porque la verdad ya no estaba oculta. Había comenzado a hablar, con la voz tranquila de quienes, por fin, se sienten seguros para hacerlo. Si estás siguiendo esta historia, no te vayas. Porque el próximo movimiento del millonario llevará este conflicto del ámbito privado al terreno de las decisiones irreversibles. El movimiento irreversible no comenzó con una acusación pública, sino con una conversación privada que cambió el tono de todo. El millonario citó a una de las personas clave del entorno cotidiano de sus hijos. No levantó la voz. No presentó pruebas. No habló de culpas. Habló de sensaciones, de cambios observados, de la necesidad de revisar prácticas que, aunque parecían normales, estaban generando un impacto negativo. La reacción fue inmediata y reveladora. Primero, una defensa automática.
Luego, una explicación extensa. Finalmente, una justificación envuelta en buenas intenciones. Siempre se hizo así. Funciona. Los niños necesitan estructura. Cada frase reforzaba lo que el millonario ya sabía: el miedo había sido normalizado como herramienta. Aquí quiero que te detengas un instante y pienses, ¿cuántas veces una mala práctica se sostiene solo porque nunca fue cuestionada? Quédate, porque esta pregunta define el conflicto que está a punto de estallar. A partir de esa conversación, el ambiente cambió de forma perceptible. No hubo ruptura abierta, pero sí una tensión constante. Algunas miradas se volvieron más duras. Ciertos gestos, más controlados. El millonario entendió que había tocado un punto sensible. Cuando se cuestiona una estructura basada en el control, quienes la sostienen suelen sentirse expuestos. Y esa exposición rara vez se maneja con calma. Los niños comenzaron a notar ese cambio antes que nadie. Percibían la tensión en el aire. No como miedo directo, sino como una incomodidad nueva. El millonario habló con ellos con honestidad medida. Les explicó que a veces, cuando las cosas cambian, los adultos también se sienten inseguros. Les aseguró que su bienestar seguía siendo la prioridad. No prometió que todo sería fácil. Prometió que no volverían a estar solos frente a algo que los hiciera sentir mal. Esa promesa se convirtió en una línea clara. Y cruzar esa línea tendría consecuencias. El millonario empezó a establecer límites explícitos. No gritos. No amenazas. Límites tranquilos, firmes. Indicó que prácticas ya no eran aceptables. ¿Qué tono no debía usarse? ¿Qué comportamientos no tendrían lugar en su casa? Para algunos, aquello fue interpretado como desconfianza. Para él, era una corrección necesaria. Aquí hay algo fundamental que no debes perder de vista: poner límites no es un acto de agresión, es un acto de protección. Quédate, porque este principio será puesto a prueba muy pronto. La resistencia no tardó en manifestarse de formas más evidentes. Comentarios velados, intentos de desacreditar la nueva dinámica, insinuaciones de que los niños estaban confundidos. El millonario escuchaba sin responder de inmediato. Sabía que la manipulación suele aparecer cuando el control se pierde. Y no estaba dispuesto a caer en ese juego. Había aprendido que discutir narrativas solo refuerza a quien quiere mantener el poder. Su estrategia ahora era clara: observar, registrar y actuar con coherencia. Mientras tanto, los niños seguían avanzando. No sin miedo residual, no sin dudas, pero con una confianza creciente. Empezaron a expresar desacuerdos más claros. A decir, no me gusta eso, sin temblar. A pedir explicaciones cuando algo no les parecía justo. Cada una de esas acciones era una victoria silenciosa. No contra alguien, sino a favor de sí mismos. El millonario comprendió entonces que el conflicto ya no podía resolverse con ajustes graduales. Había llegado a un punto donde debía tomar una decisión definitiva. No para castigar, sino para cerrar una etapa que ya había demostrado ser dañina. Sabía que esa decisión tendría un costo. Cambiaría relaciones, rompería equilibrios, generaría incomodidad. Pero también sabía algo más importante: no tomarla sería una forma de traición a la confianza que sus hijos habían empezado a recuperar. Si estás escuchando esta historia hasta aquí, no te vayas. Porque en el siguiente paso, el millonario dejará de negociar silencios y tomará una acción concreta que marcará el inicio del desenlace. La acción concreta no fue impulsiva, pero sí definitiva. El millonario entendió que había llegado el momento de retirar el poder a quienes lo ejercían desde el silencio. No lo hizo con acusaciones públicas ni con explicaciones extensas. Reorganizó responsabilidades, limitó accesos y dejó claro, con serenidad inquebrantable,
que ciertas prácticas no tendrían lugar a partir de ese día. Para algunos, fue una sorpresa. Para otros, una amenaza. Para él, fue una consecuencia lógica de haber visto lo que antes ignoró. Aquí quiero que te detengas un instante y pienses, ¿qué ocurre cuando la autoridad deja de basarse en el miedo y se apoya en la coherencia? Quédate, porque este cambio revela reacciones que nadie esperaba. Las respuestas del entorno fueron inmediatas. Hubo quien intentó negociar, quien minimizó lo ocurrido y quien apeló a la culpa. Estás exagerando, siempre fue así, los niños necesitan mano firme. Cada argumento buscaba reinstalar la duda. Pero esta vez, la duda no encontró terreno fértil. El millonario no discutió versiones. Se limitó a sostener el límite. Había comprendido que explicar de más es, muchas veces, una invitación a que el control vuelva a entrar por la puerta de atrás. Los niños percibieron el cambio con una claridad sorprendente. No necesitaban entender los detalles para sentir la diferencia. La casa se volvió más predecible en lo esencial y más flexible en lo cotidiano. Se redujeron las correcciones innecesarias. Aumentaron los espacios de juego libre. Disminuyó la tensión en el aire. Ese alivio, aunque no borró el pasado, confirmó que el miedo había sido real y que su ausencia también lo era. El millonario comenzó a notar algo más: cuando el miedo deja de ser la herramienta principal, aparecen resistencias que antes se mantenían ocultas. Algunas personas mostraron descontento abierto. Otras, una frialdad calculada. Y otras intentaron presentarse como víctimas de un cambio injusto. Él observaba todo con atención. No buscaba culpables, buscaba claridad. Y la claridad llegaba, una reacción a la vez. En privado, habló con sus hijos sobre los cambios. No les pidió que contaran nada que no quisieran. Les explicó que había decisiones que tomaba para cuidarlos mejor. Les dijo que, si alguna vez algo los hacía sentir incómodos, podían decirlo sin miedo. No prometió que siempre estaría de acuerdo, pero sí prometió escuchar. Esa promesa, simple y firme, fue recibida con una mezcla de alivio y cautela. Porque la confianza, cuando ha sido dañada, se reconstruye con hechos repetidos, no con palabras bonitas. Aquí hay algo fundamental que no debes perder de vista: cuando un niño vuelve a sentirse escuchado, el silencio deja de ser una defensa. Quédate, porque este punto explica lo que está a punto de emerger. Los días siguientes trajeron pequeñas revelaciones. Comentarios sueltos. Frases que antes no se atrevían a decir. Antes me dolía la cabeza. Tenía miedo de equivocarme. Pensaba que si hacía todo bien, nadie se enojaba. El millonario escuchaba sin interrumpir. Cada frase confirmaba que el problema no había sido un evento aislado, sino un clima emocional sostenido. Y esa confirmación reforzaba la necesidad de no retroceder. La tensión alcanzó su punto más alto cuando una de las personas afectadas por los cambios intentó revertir la situación con un gesto calculado. No fue una confrontación abierta. Fue una insinuación, un intento de recuperar influencia a través de la culpa y la confusión. El millonario lo percibió de inmediato. Y, por primera vez, respondió con una negativa clara. Sin explicaciones. Sin justificaciones. Ese no marcó una frontera definitiva. Si estás siguiendo esta historia, no te vayas. Porque el siguiente paso no será un ajuste más, sino la confirmación de que algunas estructuras solo pueden desmontarse cuando alguien está dispuesto a sostener las consecuencias de hacerlo. La confirmación definitiva no llegó en forma de una gran revelación, sino como la suma inevitable de todo lo que ya no podía ser negado. Una noche, mientras los niños se preparaban para dormir, uno de ellos dijo algo que terminó de cerrar cualquier duda restante. No fue una acusación directa. Fue una frase simple, dicha sin dramatismo: antes pensaba que si decía algo, todo iba a empeorar.
El millonario sintió un peso en el pecho, porque entendió que el silencio no había sido falta de palabras, sino una estrategia de supervivencia. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses en esto: ¿qué aprende un niño cuando cree que hablar es más peligroso que callar? Quédate, porque esta pregunta resume el núcleo de toda esta historia. Esa frase le permitió al millonario reconstruir, con claridad dolorosa, el recorrido completo. No había sido un acto aislado ni una persona específica actuando en la sombra. Había sido un sistema. Una combinación de expectativas, rigidez, delegación excesiva y una creencia profunda en que el control externo bastaba para garantizar seguridad. Esa combinación había creado un espacio donde el miedo podía crecer sin ser nombrado. Y él había sido parte de esa estructura, aunque nunca esa fuera su intención. Con esa conciencia, tomó la última decisión necesaria antes del desenlace. No bastaba con cambiar prácticas. Era necesario cerrar definitivamente una etapa. Algunas personas dejarían de formar parte del entorno cotidiano. No como castigo público, sino como consecuencia privada de límites que habían sido cruzados. El millonario no explicó en detalle. No necesitó hacerlo. Había aprendido que proteger no siempre implica justificar, sino actuar con coherencia. Los niños reaccionaron a esa decisión con algo que el millonario no había visto en mucho tiempo: alivio inmediato. No euforia. No celebración. Alivio. Sus cuerpos se relajaron. Sus voces se soltaron. Dormían mejor. Reían sin medir cada gesto. Esa transformación, silenciosa pero constante, fue la prueba más clara de que el problema había sido real y de que la decisión había sido correcta. El entorno, por su parte, respondió con una mezcla de sorpresa y resistencia. Algunas relaciones se enfriaron. Otras se rompieron. Y aunque el millonario sintió el peso de esas consecuencias, no retrocedió. Porque ahora sabía que mantener ciertas apariencias tenía un costo demasiado alto. Y ese costo no estaba dispuesto a pagarlo con el bienestar emocional de sus hijos. Aquí hay algo esencial que no debes perder de vista: a veces, la verdadera protección no consiste en mantener la paz, sino en aceptar el conflicto necesario para que el miedo deje de gobernar. Quédate, porque este principio es el que dará sentido al cierre final de esta historia. La parte 3 termina aquí, no con un final cerrado, sino con una verdad irreversible. El millonario ya no podía volver atrás. Había visto lo que antes ignoró. Había escuchado lo que antes no supo oír. Y esa conciencia lo llevaría, en la parte 4, a enfrentar las consecuencias finales de haber vivido bajo una ilusión de control. Si esta historia te está haciendo reflexionar, suscríbete al canal y deja tu like. Y dime en los comentarios: ¿crees que el silencio de un niño siempre es tranquilidad, o a veces es una señal de alarma? El desenlace no comenzó con un acto dramático, sino con una calma extraña que se instaló en la casa después de la decisión final. No era una calma absoluta, ni mucho menos una sensación de triunfo. Era una quietud distinta, como cuando una tormenta termina y el aire queda pesado, cargado de lo que aún necesita asentarse. El millonario lo percibió desde el primer día. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que las consecuencias emocionales no se resuelven con una sola decisión, por firme que sea. Los niños comenzaron a vivir esa nueva etapa con cautela. Aunque el miedo ya no dominaba cada gesto, todavía existía una memoria corporal difícil de borrar. Se despertaban algunas noches. Dudaban antes de hablar en ciertos momentos. Se sorprendían cuando no había corrección. Y cada una de esas reacciones recordaba al millonario que la seguridad no se restablece por decreto. Se construye con repetición, con coherencia, con tiempo. Y ese tiempo, ahora, estaba dispuesto a dedicarlo. Aquí quiero que te detengas un instante y pienses en esto: ¿qué ocurre después de que el miedo se va,
cuando lo que queda es aprender a confiar otra vez? Quédate, porque esta fase no trata de enfrentar un enemigo, sino de reconstruir algo que había sido dañado en silencio. El millonario cambió su forma de estar presente. Ya no observaba desde la distancia ni desde la autoridad. Se involucró en lo cotidiano. Escuchó historias largas, incluso cuando no tenían un punto claro. Aceptó emociones contradictorias. Permitió que el pasado fuera nombrado sin dramatizarlo, pero sin minimizarlo. Y en ese proceso, comprendió algo que nunca había considerado: proteger no es evitar que algo duela, sino acompañar cuando duele. Los niños comenzaron, poco a poco, a hablar con más claridad. No de todo a la vez. No con precisión absoluta. A veces mezclaban recuerdos con sensaciones. A veces no sabían explicar por qué algo les había afectado. El millonario no los corregía. No buscaba coherencia perfecta. Sabía que la memoria emocional no sigue una lógica adulta. Su tarea ya no era entender cada detalle, sino validar lo que sentían. Y esa validación, repetida una y otra vez, empezó a devolverles algo fundamental: confianza en su propia percepción. Mientras tanto, el mundo exterior seguía su curso. Algunas personas se alejaron. Otras observaron con distancia. El millonario aceptó esa pérdida como parte del proceso. Comprendió que no toda relación sobrevive cuando se desmontan estructuras de control. Y aunque ese aislamiento momentáneo le pesó, no lo confundió con error. Sabía que había elegido un camino que no buscaba aprobación, sino coherencia. Aquí hay algo clave que no debes perder de vista: cuando alguien deja de sostener una ilusión, también deja de sostener a quienes dependían de ella. Quédate, porque esta verdad explica el costo real de salir de la falsa seguridad. Con el paso de los días, la casa empezó a sentirse distinta. No más perfecta. No más ordenada. Pero sí más viva. Apareció el desorden natural, las risas espontáneas, las preguntas incómodas. Y aunque todavía había heridas por sanar, el miedo ya no era el lenguaje principal. Había sido reemplazado, lentamente, por algo más frágil pero más real: la posibilidad de confiar. Si estás escuchando esta historia hasta aquí, no te vayas. Porque en el siguiente paso, el millonario se enfrentará a la parte más difícil del desenlace: aceptar su propia responsabilidad sin destruirse por ella. Aceptar la responsabilidad fue, para el millonario, el tramo más difícil de todo el proceso. No porque implicara reconocer errores ajenos, sino porque lo obligaba a mirar de frente sus propias decisiones pasadas. Durante años había creído que delegar era una forma de cuidar, que establecer sistemas era equivalente a estar presente. Y ahora entendía que esa creencia, aunque bien intencionada, había creado una distancia peligrosa. No se trataba de culpa paralizante, sino de conciencia. Una conciencia que no podía ignorar sin traicionarse a sí mismo. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses en esto: ¿qué hacemos cuando descubrimos que el daño no fue causado por maldad, sino por ausencia? Quédate, porque esta pregunta define la verdadera transformación del protagonista. El millonario decidió hablar con sus hijos desde un lugar distinto. No desde la autoridad que corrige, sino desde la vulnerabilidad que reconoce. Les dijo que había confiado demasiado en estructuras externas y que había tardado en ver lo que realmente importaba. No pidió perdón de manera grandilocuente. Les ofreció algo más consistente: coherencia a partir de ahora. Los niños escucharon sin interrumpir. No necesitaban discursos largos. Necesitaban sentir que esa vez, las palabras estaban acompañadas de hechos. Los cambios comenzaron a consolidarse en pequeños rituales cotidianos. Conversaciones antes de dormir. Preguntas abiertas sin respuestas correctas. Momentos compartidos sin objetivos. Cada uno de esos gestos ayudaba a reemplazar la lógica del control por la lógica del vínculo.
Y aunque el proceso no fue lineal, había algo nuevo que no desaparecía, la sensación de seguridad real. El millonario también enfrentó la mirada externa. Comentarios, juicios, dudas. Algunos cuestionaban sus decisiones. Otros insinuaban que estaba exagerando. Él ya no sentía la necesidad de convencer a nadie. Había comprendido que la validación externa no es un indicador confiable de lo correcto. Su brújula ahora era interna, guiada por lo que veía y sentía en sus hijos. Aquí hay algo fundamental que no debes perder de vista: cuando alguien deja de sostener una mentira cómoda, suele incomodar a quienes se beneficiaban de ella. Quédate, porque esta incomodidad explica el aislamiento que a veces acompaña las decisiones correctas. Con el tiempo, los niños empezaron a mostrar señales claras de recuperación. No desaparecieron todos los miedos de inmediato. Pero apareció algo nuevo: curiosidad. Preguntaban. Exploraban. Se permitían disentir. Esos comportamientos, tan comunes en cualquier infancia saludable, eran ahora pruebas visibles de que el daño estaba siendo reparado. Y cada una de esas señales reforzaba la convicción del millonario de no retroceder. La casa ya no era una fortaleza perfecta. Era un espacio imperfecto, vivo, en proceso. Y aunque esa imperfección lo habría incomodado en el pasado, ahora la veía como una señal de autenticidad. Porque donde hay vida real, hay desorden, error y aprendizaje. Y eso, finalmente, era lo que había estado ausente. Si estás escuchando esta historia, no te vayas. Porque el siguiente paso llevará este proceso interno a una reflexión más amplia, una que trasciende a esta familia y nos interpela a todos. Con el paso del tiempo, el millonario comenzó a entender que lo ocurrido no era una excepción, sino el reflejo de una creencia mucho más extendida de lo que había imaginado. La idea de que el dinero, la organización y el control pueden sustituir la presencia emocional no es exclusiva de una sola familia. Está profundamente arraigada en una cultura que valora resultados visibles por encima de procesos invisibles. Y esa comprensión amplió el sentido de todo lo que había vivido. Ya no se trataba solo de proteger a sus hijos, sino de revisar una forma de mirar la seguridad, el éxito y la responsabilidad. Aquí quiero que te detengas un instante y pienses en esto: ¿cuántas veces confundimos una vida bien estructurada con una vida verdaderamente segura? Quédate, porque esta pregunta nos incluye a todos. El millonario comenzó a notar cómo, en muchos entornos, el silencio infantil es celebrado como señal de buena educación, cuando en realidad puede ser una estrategia de adaptación al miedo. Recordó comentarios que él mismo había hecho en el pasado, elogios a la madurez temprana, a la disciplina ejemplar. Ahora entendía que esas palabras, aunque bien intencionadas, podían reforzar dinámicas dañinas. No por lo que decían, sino por lo que normalizaban. Ese reconocimiento no lo llevó a la culpa permanente, sino a una responsabilidad más amplia. Empezó a hablar del tema con otras personas, sin entrar en detalles íntimos, pero compartiendo una idea central: la seguridad emocional no se delega. Se construye. Y se construye con atención, con escucha, con disponibilidad real. Algunos escucharon con interés. Otros con incomodidad. Pero él ya no buscaba consenso. Buscaba coherencia entre lo que había aprendido y la forma en que vivía. Los niños, mientras tanto, seguían avanzando en su propio proceso. Empezaron a mostrar una confianza nueva en su criterio. Decían cuando algo les parecía injusto. Expresaban emociones sin miedo a ser corregidos. No siempre estaban de acuerdo con el padre, y eso, lejos de preocuparlo, le confirmaba que algo estaba funcionando. Porque el desacuerdo sano es una señal de seguridad, no de rebeldía. Aquí hay algo esencial que no debes perder de vista: cuando un niño se siente seguro, no necesita obedecer para ser aceptado. Quédate, porque esta verdad redefine la idea misma de autoridad.
El millonario comprendió entonces que su transformación no consistía en convertirse en un padre perfecto, sino en uno presente y consciente. Aceptó que cometería errores, que no siempre sabría qué decir, que habría momentos de duda. Pero ahora sabía algo que antes ignoraba: el error compartido es menos dañino que el control impuesto. Y esa certeza le dio una tranquilidad distinta, más humilde y más real. La historia, vista desde fuera, podría parecer un simple ajuste de prioridades. Pero para quienes la vivieron desde dentro, fue una ruptura profunda con una ilusión muy cómoda, la de que todo puede controlarse desde afuera. Esa ilusión había caído. Y en su lugar había quedado algo más frágil, pero más honesto: la disposición a escuchar incluso cuando lo que se escucha incomoda. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en alguna de estas reflexiones, no te vayas. Porque el último tramo no cerrará con una moraleja simple, sino con una invitación clara a mirar más allá de las apariencias, incluso en los lugares que creemos más seguros. Con esa nueva conciencia, el millonario empezó a mirar su pasado sin la dureza que antes habría tenido consigo mismo. Entendió que no había actuado desde la indiferencia, sino desde una creencia equivocada, la de que garantizarlo todo desde afuera era suficiente. Aceptar esa verdad no borró el dolor, pero le permitió transformarlo en aprendizaje. Porque cuando la culpa se convierte en responsabilidad, deja de paralizar y empieza a orientar. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses en esto: ¿cuántas veces repetimos modelos sin cuestionarlos solo porque siempre funcionaron? Quédate, porque esta pregunta explica por qué tantas situaciones similares pasan desapercibidas durante tanto tiempo. El millonario comenzó a redefinir lo que significaba proteger. Ya no se trataba de anticipar todos los riesgos, sino de crear un espacio donde sus hijos pudieran expresar incomodidad sin miedo a las consecuencias. Aprendió a escuchar sin corregir de inmediato, a observar sin interpretar rápido, a estar presente incluso cuando no tenía respuestas claras. Ese cambio, aunque silencioso, fue el más profundo de todos. Los niños respondieron a esa coherencia con algo que no puede fingirse: estabilidad emocional. No perfecta, no constante, pero real. Se sentían seguros para decir que algo les molestaba. Para expresar tristeza sin justificarla. Para mostrar enojo sin temor a ser rechazados. Esas reacciones, tan básicas y humanas, eran señales claras de que el miedo ya no gobernaba la dinámica familiar. El entorno siguió reaccionando de formas diversas. Algunas personas se acercaron con curiosidad genuina. Otras se mantuvieron a distancia. El millonario aceptó ambas cosas sin resentimiento. Comprendió que cada cambio profundo reordena vínculos. Y que no todos los lazos sobreviven cuando dejan de apoyarse en la comodidad de las apariencias. Esa aceptación le dio una paz distinta, menos dependiente del reconocimiento externo. Aquí hay algo importante que no debes perder de vista: cuando alguien cambia de verdad, no necesita convencer a los demás, necesita sostener sus decisiones con el tiempo. Quédate, porque esta constancia es lo que define el verdadero cierre de la historia. Con el paso de los meses, la casa dejó de ser un símbolo de control y se convirtió en un espacio de aprendizaje compartido. No desaparecieron los problemas, pero sí cambió la forma de enfrentarlos. El error ya no era una amenaza. Era una oportunidad para hablar. Y esa diferencia transformó por completo la manera en que los niños se relacionaban consigo mismos y con los adultos. El millonario, al observar esa transformación, entendió que la verdadera riqueza que había estado buscando no tenía que ver con seguridad privada ni con sistemas sofisticados. Tenía que ver con algo mucho más simple y mucho más difícil de construir: confianza real. Y esa confianza, ahora lo sabía, no se compra. Se gana, día tras día, con presencia. Si estás escuchando esta historia, no te vayas. Porque el último tramo no busca cerrar con una respuesta fácil, sino con una invitación directa a mirar nuestras propias certezas antes de darlas por sentadas.
El cierre de esta historia no está en una escena impactante ni en una revelación final que lo explique todo. Está en algo mucho más silencioso y, por eso mismo, más poderoso, en la forma en que el miedo dejó de ser el idioma principal dentro de esa casa. El millonario entendió que la verdadera transformación no ocurrió el día en que tomó decisiones firmes, sino en cada día posterior en el que eligió sostenerlas, incluso cuando nadie lo estaba observando. Aprendió que la seguridad no se mide por la ausencia de problemas, sino por la posibilidad de hablar de ellos sin temor. Que el control absoluto no protege, solo oculta. Y que el dinero, aunque puede comprar muros, cámaras y sistemas, no puede comprar confianza ni presencia real. Esas se construyen con tiempo, con escucha y con la humildad de aceptar que incluso las mejores intenciones pueden fallar. Los niños, ahora, no vivían sin miedo porque todo fuera perfecto, sino porque sabían algo fundamental: no estaban solos. Podían equivocarse. Podían decir que algo no les gustaba. Podían sentirse confundidos sin ser corregidos de inmediato. Esa certeza, invisible para cualquiera desde fuera, era la mayor prueba de que algo había cambiado de verdad. Aquí quiero que te detengas una última vez y pienses en esto: ¿cuántas veces creemos que todo está bien solo porque no hay ruido? El silencio no siempre es paz. A veces es adaptación. A veces es supervivencia. Y solo cuando alguien se atreve a mirar más allá de las apariencias, ese silencio puede transformarse en voz. Esta historia no es una advertencia sobre personas específicas, sino sobre ideas peligrosamente cómodas. La idea de que el éxito garantiza seguridad. La idea de que delegar es suficiente. La idea de que los niños siempre dirán cuando algo no está bien. Nada de eso es necesariamente cierto. Y comprenderlo a tiempo puede marcar la diferencia entre una infancia que aprende a callar y una que aprende a confiar. El millonario no se convirtió en un héroe perfecto. Se convirtió en algo más importante, en un adulto dispuesto a escuchar incluso cuando lo que escucha cuestiona todo lo que creía correcto. Y esa disposición cambió el rumbo de su familia de una forma que ninguna inversión habría podido lograr. Si esta historia te hizo reflexionar, no la dejes aquí. Suscríbete al canal y deja tu like para apoyar este tipo de contenidos. Cuéntame en los comentarios: ¿crees que el exceso de control puede esconder problemas que solo se revelan cuando alguien se detiene a escuchar de verdad? Gracias por quedarte hasta el final. A veces, la verdadera seguridad empieza cuando dejamos de mirar solo las cámaras y empezamos a mirar a las personas.